Nosotros empezamos nuestro proceso de extensión del permiso de estudio casi a la misma vez que la del Post-Graduation Work Permit. Y ahora que ya tenemos respuesta positiva de ambas, venimos a contarles cómo fue todo nuestro proceso. Así que si no están suscritos, por favor, consideren hacerlo para que nuestra experiencia les sirva como guía. Así que en el video de hoy les hablaremos sobre la extensión del permiso de estudio, los documentos que necesitan, los tiempos de espera, cómo aplicar, etcétera, para que sepan ya cómo hacerlo. Sin más, mi nombre es Giselle. Yo soy Alfredo, así que Vaciemos vaciemos la la maleta. maleta. Lo primero y más importante es fijarte en la fecha de finalización de tu curso y la fecha estampada en tu visa o permiso, una vez te lo den en inmigración. El permiso debe tener una duración por 3 meses luego de la finalización de tu curso y siempre va a tener una validez dentro de la duración de tu pasaporte. En el caso de que tu pasaporte venza antes de esta fecha establecida, obviamente vas a tener que pedir una extensión de tu permiso de estudio porque siempre va a tener una duración hasta la fecha de vencimiento de tu pasaporte. Lo mismo con los permisos de trabajo o cualquier otro permiso. En los casos de que tengan condicionales en la carta de aceptación, por ejemplo, digamos que tienes que pasar un curso de inglés, este permiso se lo van a dar por el tiempo de la duración del curso del idioma y luego tendrán que pedir una extensión para empezar el curso regular de lo que vayan a estudiar después. Otro tipo de situaciones, por ejemplo, serían aquellas personas que deciden pasar primero un curso de un año y luego un segundo curso de otro año para poder tener esos 2 años que te permiten tener un Postgraduate Work Permit de 3 años. Otro tipo de situación sería, por ejemplo, aquellas personas que comienzan en un curso y luego deciden que realmente no es lo que estaban esperando y cambian de curso. Entonces, generalmente cuando haces esto, vas a tener que estudiar por al menos un semestre más en lo que se ajustan las asignaturas y ahí también tendrías que pedir una extensión de tu permiso de estudio. También tendrías que solicitar una extensión de tu permiso en el caso de que tengas que repetir un semestre o una asignatura que no la estén dando en el tiempo que tienes de tu permiso y sea después y necesitarías más tiempo para poder cursarla. Otro caso que es muy lamentable y es que le pasa a más personas de las que realmente uno espera es que no tienen los suficientes fondos para poder pagar un semestre más. Y en este caso, igual como dejas pasar ese tiempo, tendrías que solicitar una extensión de tu permiso de estudio si vas a continuar luego estudiando. Lo único que pasa con este problema es que en ese tiempo que no estás estudiando, tampoco puedes trabajar legalmente, porque está la condicional de los estudiantes de que solamente mientras estén estudiando a tiempo completo es que pueden trabajar. Así que es una situación bien complicada y que le pasa a bastante gente. Y bueno, también está el caso de nosotros, que es poco común. En la página del gobierno dice que tu permiso se vencerá en la fecha que ocurra primero, ya sea la fecha que dice tu permiso o 90 días después de que termine el curso. En el caso de nosotros nos la dieron exactamente hasta el día que terminó el curso, no nos dieron esos 90 días extras. Y esa historia se las hacemos en un video que les dejaremos por aquí arriba en el color. Entonces, ¿con cuánto tiempo de antelación podemos aplicar a la extensión del permiso? En la página del gobierno dice que al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento de tu permiso, pero que el tiempo ideal son 3 meses antes de la fecha de vencimiento. Y esto es lo que toman los colleges y las universidades como fecha en la que puedes solicitar la carta de prueba de estudios, que es el documento principal para la extensión. Muchas personas deciden aplicar al permiso de estudio a través de un agente migratorio y entonces para aplicar a la extensión de este permiso deciden hacerlo por su propia cuenta para no tener que pagar una vez más por este servicio. Y es que realmente el proceso es bastante sencillo y muy parecido al proceso original del permiso de estudio. Para aquellos que tenían asesores y ahora se van a presentar por ellos mismos, lo primero que tendrían que hacer es crearse una cuenta en la página del gobierno, que sería una cuenta de GCKey, se los vamos a dejar por aquí. Y también tenemos un video en el que explicamos cómo hacer esta cuenta, se los vamos a dejar por aquí arriba. Pero en este caso fue para el permiso de estudio, pero es muy similar. Lo único que va a cambiar van a ser algunas preguntas de un formulario que les hacen
que por ejemplo van a tener que decir que están dentro de Canadá y les van a solicitar su UCI número, que va a ser un número de identificación que van a tener tanto en su permiso, en la parte de arriba a la derecha, creo que es donde está, o también en la visa que tienen estampada en su pasaporte, y va a ser el número de identificación de ustedes para todos los procesos migratorios con Canadá. Para los que ya tenían una cuenta GCKey, solamente necesitarán una aplicación nueva, ya que el formulario les preguntará si están acompañados y qué familiares tienen aquí en Canadá con ustedes, ya sea esposo o esposa e hijos. Vamos a mostrarles desde dentro de mi cuenta para que vean cómo luce y todos los documentos que nosotros presentamos. Esta es mi cuenta y como pueden ver, aquí aparecen todas las aplicaciones que hemos subido. Estas dos primeras que pueden ver aquí son nuestras aplicaciones para los permisos de trabajo, ya luego con mi obtención del Postgraduation Work Permit. Y estas dos de aquí son nuestras aplicaciones a la extensión del permiso de estudio para mí y de trabajo para Alfredo. Aquí debajo pueden ver todas las aplicaciones que tienen pendientes y que no han subido. En el caso de que tengan alguna aplicación pendiente, les aparecerá aquí debajo y podrán revisarla y entrar a esas aplicaciones y continuar subiendo documentos. Y aquí debajo es donde aparece la guía para comenzar nuevas aplicaciones. En este caso vamos a aplicar a esta que dice venir a Canadá. Aquí también dejan la nota de que si estás aplicando para un familiar, deberías aplicar también por este portal, que es como nosotros les hemos explicado, que apliquen el aplicante principal y los acompañantes, que son los familiares, en una sola aplicación. Una vez aquí, nos va a aparecer esta pantalla en donde nos van a pedir nuestro número o nuestro código de referencia personal, que es el UCI. Una vez que entremos a este número, ya nos van a identificar y les daremos continuar para que nos hagan el cuestionario. Ahora les voy a mostrar todos los documentos que subimos con esta aplicación que se pueden revisar desde aquí mismo, desde tu cuenta, en la página del gobierno. El primer documento va a ser la aplicación para cambiar las condiciones y extender mi estadía en Canadá como estudiante, que va a ser el IMM 5709E. Luego vendrían todos los documentos que van a apoyar nuestra aplicación. Por supuesto, nos van a solicitar nuestro pasaporte, la carta de aceptación, que sería la carta que emite la escuela como prueba de estudios. También, en el caso de que vengan acompañados, les van a pedir este formulario, que sería el IMM 5713E, como representante para aquellos que tengan acompañantes familiares, así sea esposo o hijo. También les van a pedir que presenten prueba de fondos financieros. En este caso, nosotros presentamos los fondos de nuestras cuentas, de ambas cuentas. Nuestro certificado de matrimonio o el certificado de unión libre. En mi caso me pidieron una foto digital, sé de algunos otros que no se las han pedido, pero bueno, no les gustó mi cara, necesitarán otra foto. También estará otro formulario que sería la aplicación para una residencia temporal, que es el IMM 5257, que también tenemos que presentar este mismo formulario para la aplicación de la visa de estudios y nosotros lo tenemos en el canal explicado también en un video. Y lo siguiente sería la información del cliente o la carta de explicación o la carta de motivos en la que vamos a explicar por qué estamos pidiendo la extensión de nuestro permiso de estudio o nuestro permiso de trabajo. Estos dos últimos que les expliqué serían documentos opcionales, pero que siempre es necesario subir para apoyar nuestra aplicación. Luego que al final verán el precio de aplicar a esta extensión del permiso de estudio, que se aplicaría solo por el permiso y tendría un valor de $150 canadienses. Ahora les voy a mostrar los documentos para el acompañante, en este caso Alfredo, que es mi esposo. Y como pueden ver aquí, también tiene que presentar un formulario IMM 5710 para cambiar sus condiciones y extender su estadía en Canadá como trabajador en este caso.
Los documentos que van a apoyar su aplicación van a ser su pasaporte, un formulario para aplicación de una residencia temporal y su carta de explicación. En este caso no lleva muchos más documentos porque que los otros documentos están en mi parte de la aplicación. En este caso, el costo sería doble por un permiso de trabajo y por un permiso de trabajo abierto, que serían 100 y 155 para un total de $255 solamente por Alfredo, más 150 por la extensión de mi permiso de estudio, que van a ser un total de $405 por la aplicación de una pareja. Nosotros aplicamos en febrero y nos dieron respuesta en julio, lo cual fueron 5 meses de espera. Y es que en los casos en que el aplicante principal tiene acompañantes suelen demorarse bastante más, ya que tienes que procesar todas las visas a la vez para dar la respuesta de una sola. Y si eres un estudiante que no, o sea, que viene solo, la respuesta puede ser muchísimo más rápido. Conocemos casos de personas en que se la dieron en poco más de un mes. Ya una vez que tomen una decisión en tu aplicación, te van a enviar un correo electrónico desde la cuenta del gobierno diciendo que tienes un mensaje. Cuando entres a tu cuenta y veas la bandeja de mensajes, vas a ver un documento con la fecha de vencimiento de tu permiso, que es este que les vamos a mostrar aquí, que va a decir que no se puede utilizar como visa y no es un permiso. El permiso en físico, el documento rosadito, les va a estar llegando por correo postal, así que siempre hay que mantener actualizada la dirección para todos los procesos del gobierno. En nuestro Instagram les vamos a estar dejando un video de cómo realizar la actualización de tu dirección en el caso de que se muden para mantenerla siempre actualizada con el gobierno. Y si ya llegaron hasta aquí, recuerden darnos like si les interesan estos temas y suscribirse para conocer un poco más con nosotros de la vida en Canadá. Bueno, una vez que ya te llegue el documento, ya tendrás tu permiso de trabajo o de estudio para hacer todo lo que quieras en Canadá, menos cosas ilegales. Bueno, una vez que ya te llegue este permiso, ya podrás estar tranquilamente en Canadá y seguir trabajando o estudiando sin ningún tipo de problema. Pero, y es un gran pero, si pretendes salir de Canadá y volver a entrar, este permiso no te garantiza que vuelvas a entrar. De hecho, probablemente no te dejen entrar. Para ello, tendrás que volver a solicitar una visa como la que te pusieron la primera vez que solicitaste este permiso. Para solicitar esta visa no tienes que esperar a que te llegue el documento en físico. Simplemente cuando ya te llegue la notificación de que tu extensión fue aprobada, ya puedes pedir tu nueva visa. Habría que hacer una aplicación como mismo se hizo para pedir el permiso. En este caso te van a hacer distintas preguntas y tendrás que contestar que estás de dentro de Canadá y que tienes ya un permiso tanto de estudio como de trabajo. Entonces te pedirán la confirmación de que tienes este permiso y ahí es donde podrás subir tu documento, tanto la notificación de que la aprobación del permiso como tu permiso como tal. Esta aplicación a la visa tiene un costo de $100 por persona y obviamente uno creería que si ya aplicaste un permiso no tendrías que pagar nuevamente por la visa, pero sí, aquí te cobran por todo. Pero bueno, igualmente te va a llegar una notificación de que tomaron una decisión y te va a llegar el mensaje de la aprobación de la visa. En este caso, se debe enviar el pasaporte para que te estampen la visa. No envíen el pasaporte antes de recibir una carta que les llega por correo postal con un número de identificación y las instrucciones para enviar su pasaporte. Este pasaporte se debe enviar con la carta que recibieron, que tiene el número de identificación, en un sobre sellado por Canada Post a la dirección que ellos le indican. Y no se demora mucho, se demorará unos días. Este visado obviamente no se va a demorar tanto como solicitar el permiso, que se demora 5 o 6 meses, se demora muchísimo menos. Igual la obtención de nuevo de su pasaporte se demorará muy poco porque todo es por correo postal. Hay que aclarar que esta visa que van a obtener es una visa de visitante, que les servirá para entrar y salir del país sin ningún tipo de problema. A esta visa tienen que aplicar independientemente cada miembro de la familia, si no, lo que te darán será un visitor record que solo te permitirá estar en Canadá y mantener las condiciones de tu permiso anterior, pero no te permitirá entrar una vez que salgas. Es un proceso un poco enredado, pero bueno, esperamos haberles aclarado algunas dudas que pueden tener para su extensión del permiso de estudio. Si llegaron hasta aquí,
Esperamos que les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda y por favor consideren suscribirse y dejar su like, que es de mucho apoyo para llegar a otras personas que están en estas mismas condiciones y a veces no saben qué hacer. Así que nos vemos en próximos videos. ¡Chao!